Los pueblos lejanos a la civilización siempre han sido lugares llenos de misterios e historias impactantes, leyendas aterradoras, creencias interesantes y costumbres muy curiosas. Y por eso, las historias de brujas son tan comunes por estos lugares como el Café de las 5. Si preguntas por curiosidad a cualquier persona, lo más seguro es que tendrán alguna historia que contarte. Por esta razón, hoy te traigo 3 relatos reales sobre brujas ocurridas en pueblos. Bienvenidos a Bibliomanía, tu canal de terror y misterio. Mi nombre es Fabián, tengo 27 años y esta historia es de cuando yo era un niño. Tengo leves recuerdos de lo que ocurrió, pues apenas tenía unos 5 años, pero mi abuela suele contar de vez en cuando esta historia. Según mi abuela, cuando yo tenía 2 años, por las noches en el techo de la casa se escuchaban ruidos como si alguien estuviera encima caminando. Mi abuela decía que eran brujas y regañaba a mi mamá porque aún no me habían bautizado. Mi mamá siempre le decía que en cuanto pudiera lo harían, que no habían tenido tiempo ni la oportunidad, pero que ya estaban buscando cuándo hacerlo, pues así me tuvieron por alrededor de 3 años. Mi abuela repite que siempre, sin falta, por las noches, se escuchaban estos pasos. Dice que ella se ponía un rosario en la ventana de su cuarto y tijeras abiertas bajo las cobijas. Esto porque según ella, ahuyentaba a las brujas, hasta una noche en la que todo fue diferente. Una noche, cuando yo ya tenía 5 años, a mi abuela se le olvidó dejar las tijeras y el rosario en la habitación. Esa noche, por casualidades de la vida, no se escucharon los pasos en el techo, así que fue aún más difícil que mi abuela se acordara de hacerlo. Cuenta que, cuando ya estábamos todos dormidos, como a esa de las 2 de la mañana más o menos, se levantó después de tener una horrible pesadilla. En la pesadilla veía como una mujer muy vieja y encorvada le decía que me iba a llevar con ella y se empezaba a reír muy feo. Mi abuela se despertó rápidamente, con mucho miedo, y recordó que no había puesto las protecciones en mi habitación esa noche. Fue corriendo a mi cuarto para ver que todo estuviera bien, y lo que vio aún le da mucho terror cuando lo cuenta. Había una señora, con apariencia muy vieja y decrépita, que estaba vestida de negro en una esquina del cuarto, solo viéndome. Mi abuela entró en un estado de shock cuando vio eso, e intentó gritar pero la voz no le salía. Lo que más le perturba cuenta que es que cuando la vieja la vio intentar gritar, esta señora se puso un dedo en la boca como intentando callarla, y mi abuela solo supo ponerse a rezar todas las oraciones que se sabía mientras cerraba los ojos. Cuando lo abrió, la señora ya no estaba en la habitación. Yo estaba durmiendo tranquilamente en mi cama y mi abuela no podía ni respirar del susto. Cuando desperté, mi abuela estaba dormida a la par mía en mi cama y por la mañana armó un gran escándalo para que buscaran cómo bautizarme. Ese mismo fin de semana ya por fin me bautizaron y todo eso con la señora dejó de ocurrir. Años después me pregunto, ¿qué quería hacerme esta señora? ¿Qué habría pasado si mi abuela no se hubiese despertado en medio de la noche? Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Ingrid. Tengo 44 años y esta historia le ocurrió a mi papá cuando yo era apenas una niña. Para aquel entonces vivíamos en un rancho que era propiedad de mis abuelos. Ahí vivíamos mis padres, mi hermano mayor y yo. Cuenta mi papá que cuando yo tenía alrededor de 2 años, en el pueblo empezó a surgir una especie de rumor sobre una señora. La gente decía que la señora era bruja, que se robaba cosas del panteón y que se llevaba los animales de los ranchos. Mi papá, un hombre de la época, decía que todo eso era mentira, que solo eran cuentos de la gente supersticiosa y se reía de ellos. Hasta el día de hoy aún se arrepiente de eso. Una noche, como todas las otras, mi papá volvía a la casa después de terminar todos sus quehaceres en la siembra. Eran como las 7 de la noche, no era tan tarde, y a mi papá nunca le daba miedo volver a esa hora, porque él tenía un arma con él, por si acaso, decía siempre mientras se rascaba la barba. Esa noche, dice que se sentía mucho más frío de lo normal, un frío que incluso le pegaba en la piel, le dolía. Se le hizo un poco raro, pero lo atribuyó a que tal vez iba a llover o algo por el estilo, así que caminó un poco más rápido para evitar mojarse.
Cuando iba caminando a paso rápido, dice que empezó a escuchar como pasos cerca de él, ramas rompiéndose, una especie de risa extraña a lo lejos y ese frío que no paraba de incrementar. Esto lo empezó a poner un poco nervioso, así que rápidamente sacó su pistola para sentirse más seguro. Siguió caminando con su pistola en la mano, pero el camino no acababa. Dice que normalmente, para todo lo que había caminado en ese entonces, ya debería de haber llegado a la casa, pero por alguna razón no llegaba. En nuestro pueblo se decía que para ahuyentar a los espíritus y demonios era buena idea insultarlos, que eso hacía que se fueran. Mi padre, a pesar de ser incrédulo, no supo qué más hacer y empezó a insultar a gritos a lo que estuviera por ahí. Después de darle su buena insultada, el camino se le hizo un poco más conocido y empezó a caminar más rápido que antes. Cuando ya estaba a pocos minutos de llegar a la casa, escuchó el cómo alguien lo llamó por su nombre, pero se escuchaba si lo llamaran desde arriba de un árbol. Volteó a ver hacia arriba y efectivamente, encima de uno de los árboles había una figura como de mono, pero muy alta. Dice que era una figura muy rara. La figura se estaba riendo muy feo de mi papá, mientras le aplaudía para que lo viera. Mi papá no la pensó 2 veces y dijo que le disparó 5 tiros a la figura, la cual solamente gritó muy fuerte y se fue saltando hacia los árboles. Mi papá fue corriendo a la casa muy asustado y le contó a mi mamá lo que había pasado, pues la familia completa había escuchado los disparos y pensaban que algo le había pasado a mi papá. Mi papá esa noche no pudo dormir por la calentura y los escalofríos. Mi mamá lo cuidó por toda la noche hasta que amaneció y por fin pudo conciliar el sueño. Al día siguiente, en el pueblo se estaba hablando de la señora, aquella que decían que era bruja. Alguien le había disparado la noche anterior y había quedado chueca. Mi mamá fue al pueblo para comprar unas medicinas y vio a la señora, y efectivamente, la señora caminaba toda chueca y tenía varias heridas en el hombro y la pierna. Mi mamá solo supo persignarse y salir rápido de ahí, porque la señora la miraba con mucha rabia y atención. Desde ese día ya no se supo nada de la chueca y mi papá se recuperó unos 4 días después de estar tirado en cama. Esta historia me ocurrió cuando tenía 8 años. Me acuerdo como si hubiera pasado ayer, aunque van 30 años de aquello. Vengo de una familia humilde. Para aquel entonces vivíamos con mis padres y mi hermano menor en un rancho muy alejado de la ciudad. Para ese momento aún no había luz y tampoco teníamos flujo de agua, por lo que para iluminar usábamos candiles y teníamos que ir a un río para buscar el agua que utilizábamos para beber, cocinar y lavar los platos. Buscar el agua era mi trabajo en ese momento. Yo era el encargado de ir todos los días por la tarde al río y traer jarras de agua que mi madre utilizaría para la cena y la primera mitad del día siguiente. Un día me distraje por la tarde jugando con mi perro Chico en el campo y se me olvidó ir a recoger agua al río. Ya había empezado a caer la noche y mi mamá me regañó por no haber ido a buscar el agua. Como era un niño me puse a llorar, porque sabía que cuando mi papá llegara del campo me iba a caer un regaño muy feo y me castigaría, porque mi papá, en paz descanse, solía ser muy tosco, digamos. Cuando mi padre llegó al rancho y mi madre le contó, de castigo se le ocurrió mandarme a buscar el agua al río en medio de la noche. Estallé en llanto porque ya estaba oscuro y me daba demasiado miedo, pero mi papá dijo la típica frase de «Si sigues llorando, te voy a dar una buena razón para hacerlo». Así que lo único que pude hacer fue hacerle caso si no quería que me pegara. Salí con las jarras y un candil hacia el río. Solíamos llevar un burrito que se llamaba Panchito, o bueno, así le decíamos mi hermano y yo. El burrito era muy bueno para cargar cosas, pero no le gustaba llevarnos a nosotros, así que lo jalaba conmigo para que llevara las jarras mientras yo las rellenaba. Los sonidos de la noche me tenían demasiado nervioso. Cualquier ruido extraño que escuchara me hacía pegar un brinco del susto. Por suerte, el camino estaba bastante iluminado gracias a mi candil y la luna, que brillaba bastante esa noche. Por fin, llegué al río después de un largo rato, después de una caminata que entre el frío y la oscuridad se me había hecho eterna, y empecé a llenar las jarras de agua. Mientras las llenaba, sentí como todos los ruidos del campo se pausaron. Literalmente era como si alguien le hubiera puesto pausa a todo en el mundo,
Hasta el sonido de la corriente del río se había desvanecido. Me empecé a poner mucho más nervioso de lo que ya estaba, porque no era nada común que los ruidos de la noche simplemente se desvanecieran. Se me hizo demasiado extraño y empecé a intentar llenar las jarras de agua un poco más rápido. Cuando ya estaba llenando la última jarra y estaba a punto de marcharme, vi a lo lejos en el río una figura muy extraña, como de una mujer. La figura se movía de manera muy rara por el río. Parecía estar como perdida. Algo en mi cuerpo me gritaba que saliera corriendo lo más rápido de ahí. Así que no perdí tiempo. Terminé de rellenar el agua que faltaba. Cargué el burro con todo y empezamos a caminar de vuelta hacia el rancho. No pasó ni un segundo después de que me volteé y escuché justo detrás mío: buenas noches. Me quedé paralizado del susto. Solo supe responder buenas noches sin voltearla a ver siquiera. La mujer me empezó a preguntar que qué hacía a estas horas por esos lados, que era muy peligroso para los niños andar solo por esas horas. Yo le dije que venía con mi papá, que no estaba solo y que estábamos recogiendo agua del río, que ya me iba. La señora soltó una risa un poco rara y me dijo que ella me podía llevar a casa si yo quería. Yo me negué automáticamente. Le dije que ya estaba cerca del rancho y que mi papá estaba esperándome acá cerquita. Ella solo dijo: aquí no hay ningún rancho cerca, te falta mucho para llegar a tu casa. Y después dijo mi nombre. Que ella supiera mi nombre me dio mucho más miedo aún, y empecé a empujar el burro más fuerte. El burro estaba muy nervioso por la figura y se negaba a cooperar, no se quería mover. La señora me seguía diciendo que ella me llevaría rápido a mi casa, que mi mamá estaba muy preocupada, y me dijo: dame la mano que yo te llevo rapidito. Ante la insistencia yo solo reaccioné corriendo. Corrí lo más rápido que pude. En el momento me daba muy igual Panchito, el burro. Yo solo quería salir de ahí lo más rápido posible. Mientras corría, escuchaba como alrededor mío alguien me perseguía y siempre se sentía como si estuviera muy cerca de atraparme. Mientras corría lo más rápido que pude, iba rezando el Padre Nuestro en mi mente. Era difícil pensar con claridad, pero hacía lo que podía. Cuando entré en cuenta de todo lo que había corrido, ya estaba en una de las entradas del rancho. Afuera estaba mi mamá con el perro esperándome. Cuando me vio, salió corriendo muy preocupada y me empezó a preguntar que a dónde había estado y por qué me había tardado tanto, que me había ido desde hace 4 horas y ya había mandado a mi papá a buscarme. Cuando escuché que me había ido por 4 horas me desconcerté bastante. Apenas me había demorado como mucho 1 hora. Era imposible que fueran 4. Le conté con mucho miedo a mi mamá todo lo que había pasado, todo sobre la figura de la mujer que me había estado insistiendo y de cómo me había perseguido. Mi mamá, al escuchar lo que le conté, sacó su rosario y empezó a rezar en voz alta. Parecía tener mucho miedo. En eso llegó mi papá. En cuanto me vio, empezó a gritarme que qué me había pasado. Mi papá venía con el burro en la mano y con apenas una jarra de agua. Las otras estaban vacías, pero mi mamá lo detuvo y le dijo todo. Mi papá no era muy creyente de todo eso, pero sí creía en lo que decía mi mamá. Entonces dijo que mañana tenía que despertarme muy temprano en la mañana para ir a buscar el agua con él. Desde esa noche tuve pesadillas con aquella mujer durante mucho tiempo. Mi mamá me explicó que lo que me había perseguido esa noche era una bruja y que Diosito me había protegido porque ella me quería llevar con ella para hacerme quién sabe qué. Desde entonces sé con certeza que allá afuera en los ranchos y pueblos sí existen las brujas, y Dios no quiera que te toque cruzarte con una. Quién sabe si tengas la misma suerte que yo. Si los relatos te gustaron, agradecería que nos dejaras un like. Nos motiva mucho a seguir haciendo este tipo de contenido. Que compartas con algún amigo igual de aficionado al terror que tú. Y si tienes algún relato o historia interesante que contarnos, te invito a hacerlo en la sección de comentarios. Lo leeremos felizmente. Nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches.